a mano. El presidente Sebastián Piñera convocó a una mesa transversal de expertos para evaluar cambios al actual sistema laboral, en la que participaron 3 exministros de la oposición. Uno de ellos fue el ex timonel también del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. De lo que se habló en la reunión y también de las críticas de su partido hacia él, queremos hablar precisamente con el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, antes de entrar a los detalles, ¿cómo evalúa usted este desayuno? Fue un desayuno de presentación con el presidente Sebastián Piñera, se van fijando tiempos también, plazos, y de alguna manera una instancia de conversación para lo que ha sido esta pugna entre 2 proyectos, el proyecto de adaptabilidad del gobierno y el proyecto de 40 horas. Permítame decirlo de la siguiente manera. Hasta hace 4 o 5 meses atrás, en la agenda laboral no estaba el tema de la reducción de jornada como un tema de discusión. Los temas eran flexibilidad, modernización, terminar con ciertas rigideces, retrotraer los avances que hicimos en el proyecto de Bachelet. Esos eran los temas. Más teletrabajo, bueno. Ocurre que ahora el presidente nos convoca a una mesa, a este grupo a la que usted se refiere, para hablar de la reducción de la jornada. Ese fue el anuncio del presidente, eso nos pidió. Que formuláramos propuestas para indicaciones para reducir la jornada y que esa reducción no implicase detrimentos salariales y detrimentos del empleo. O sea, lo que se ha producido en esto es, en mi opinión, un triunfo de aquellos que pusieron el acento en la reducción de la jornada. Y yo voy a esta mesa con esa convicción. Yo veo con mucha simpatía el proyecto de las 40 horas. Creo que hay que introducirle algunas cosas. Me parece bien lo que ya se ha tratado de hablar de la gradualidad. Me parece bien el tema de una cierta distinción respecto a las pymes. Creo que hay que incorporar esos mecanismos de adaptabilidad pactada. Y no tengo una buena opinión del proyecto del gobierno, que es un proyecto de flexibilidad y que ya es discutible si efectivamente es de 41 horas, porque tengo dudas al respecto. Pero que se me ofrezca la posibilidad de ir a la moneda, a plantear este punto de vista y dialogarlo con otras personas que, por cierto, tienen una opinión distinta, a mí me parece que es una oportunidad que uno no debe desaprovechar. Mire, yo buena parte de mi vida he estado en los temas laborales, sino casi toda mi vida, desde un estudiante de Derecho que ya estaba vinculado con sindicatos hasta ser ministro del Trabajo. O sea, ese es un tema que conozco. No soy el que más sabe ni pretendo serlo, pero es un tema que conozco. Y nunca me voy a negar a la posibilidad de ir a expresar un punto de vista, aunque sea discrepante de la mayoría del resto, en el lugar en que se me invite, porque creo que es parte de la tarea que uno debe hacer. Con esto no se justifican entonces, Osvaldo, las críticas que se han dado desde algunos colegas suyos del Partido Socialista. El presidente del Partido Socialista fue más bien cauto. De hecho, después se supo que usted ya había hablado con él, que le había informado que iba a participar de esta instancia, pero el diputado Marcelo Díaz fue bastante crítico. Dijo que lo habría pesado 2 veces y que usted no representaba al Partido Socialista dentro de esto. En eso tiene toda la razón. Yo no asumo ninguna representación al respecto, sería un abuso de mi parte, menos aún intentar representar personalidades socialistas que tienen el respaldo de haber sido electos popularmente del sufragio universal. Yo jamás. Pero sí quiero decirles que cuando se me invitó, tuve la precaución de llamar al presidente del partido para informarle aquello. Y también hablé, y ahora lo puedo decir porque él lo señaló, con el vicepresidente del partido, el senador Insulza. Y créame que me pareció que ese era un trámite que debía hacer. ¿No le pusieron problemas para esto? No me pusieron problemas. Al contrario, el senador Insulza incluso estuvo de acuerdo con que este diálogo se generara. Pero tengo una preocupación más de fondo, y es que la centroizquierda no valora sus triunfos, no valora sus aciertos. O sea, el que hoy día estemos hablando y que el presidente convoque una mesa para hablar de reducción de jornada, y no para hablar de flexibilidad laboral, sino que para hablar de reducción de jornada, es un triunfo de aquellos que pusieron el tema de la jornada en el debate. Y eso lo hizo la centroizquierda. ¿Pero es un triunfo, perdón Osvaldo, de la centroizquierda o del Partido Comunista? En este caso, la diputada Vallejo y Cariola. El proyecto de reducción de jornada y de ver temas de feriado y cosas es un tema que ya en el gobierno de Bachelet se empezó a plantear. De hecho, este proyecto se presentó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Así que si se lo quieren adjudicar al Partido Comunista, bienvenido sea. Yo no tengo problema en eso. No ando buscando una lógica de quién se llega el galardón. Lo que digo que la izquierda, ya, buscámoslo así entonces, logró. La oposición en este caso. O la oposición, logró
que se cambiara el eje de la conversación. Y eso yo creo que es un triunfo político importante. Bueno, y con estas cosas los compañeros no hacen sino menospreciar su propio triunfo. Miren, lo mismo nos pasa con la transición. Pareciera ser que la transición fue un momento oscuro de nuestra vida. Parece que hay que renegar de aquello. Y yo soy de los que cree que se hicieron, por cierto, con claros oscuros, pero que se hicieron grandes cosas en la transición. Entonces, hay un cierto menosprecio de sí mismo de parte de algunos compañeros y camaradas. Usted decía, tiene simpatía por el proyecto de 40 horas, sí, que claramente es distinto al proyecto que está presentando el gobierno. De hecho, ya el presidente Piñera dijo, en 8 semanas estaremos presentando una indicación con estos insumos que se van a obtener de la mesa técnica. ¿Cómo puede confluir entonces su simpatía por un proyecto cuando se está en una mesa técnica para entregar cambios o variaciones a la normativa? El presidente Piñera en su campaña presidencial habló de reducir la jornada a 42 horas. El proyecto de las parlamentarias en la Cámara habla de 40 horas. El proyecto presentado por el presidente al Senado, que está hoy día en el primer trámite en el Senado, en la comisión, habla de reducir la jornada a 41 horas. Si todos tienen genuinamente la vocación y la disposición y la voluntad política para operar en el margen de la jornada laboral, yo no veo por qué razón no es posible conversar sobre aquello. Si estamos todos de acuerdo en esto, el punto en consecuencia es cómo se logra ese propósito. Yo creo que se puede llegar a las 40 horas sin que esto implique detrimento de derechos laborales, precarización de derechos laborales y menoscabo de las remuneraciones. Me quedo un segundo, perdón, en el tema del salario, porque de hecho uno de los participantes de esta mesa, que es el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ha sido bien enfático en criticar el proyecto de 40 horas. Ha dicho que es, estoy parafraseando, pero casi imposible pretender reducir la jornada laboral y no esperar de que haya una baja en los salarios, en los sueldos. Bueno, pero eso para eso es la ley. Por favor, si hoy día a mí me pagan X pesos por 44 horas y mañana me van a pagar los mismos X pesos por 40, hay una mejoría de mi salario. Y eso la ley lo puede resolver. Pero ahí viene el otro tema, que podría ser la destrucción de empleos que ha dicho... Bueno, entonces hagámonos cargo de ese tema. A través de la ley. Claro. ¿Por qué no? Y para eso se va a hacer una ley. Y yo quiero agregar algo más, y que lo dije hoy día en la reunión. El problema que tiene Chile, el tema laboral, es que los chilenos ganan muy poco. Si uno hay abuso, hay un montón de cosas, pero los chilenos ganan muy poco. Ahora que se habla de pensiones, podremos inventar 1000 historias para las pensiones, pero mientras los trabajadores sigan ganando más del 50% de los trabajadores, menos de 400 lucas, no es posible, aunque coticen el 40%. Entonces, el problema de los salarios es un tema básico. Y yo propongo 2 cosas al respecto. Podríamos mejorar el tema de negociación, porque en las empresas que se negocian los salarios mejoran. O también, y en paralelo a aquello, algo que parece que está vedado en Chile hablar. ¿Y por qué no hablamos de gratificación a propósito de este proyecto? Si no hay nada que mejore más el clima laboral, y por cierto, en consecuencia, la productividad, cuando el trabajador, y decir viejo la vieja jerga sindical, pero el trabajador siente que su esfuerzo tiene una recompensa en el resultado. Y no hay más deprimente para un trabajador que cuando ve que sigue ganando lo mismo, claro, y las utilidades de empresas están disparadas. Entonces, ¿por qué no hablamos de asociar salarios también a resultados? Parece que de esto no se puede hablar. Tanto es así que hoy día la gratificación es un fijo, está mensualizada, sí, no está vinculada con el resultado. Hay gratificaciones por metas, pero son en algunas áreas, en algunas labores. Exacto, tienes razón. Entonces, ¿y por qué entonces no es parte de, si no queremos afectar salario, por qué no hablamos de esto también? Mire, hay que terminar con ciertas hipocresías que hay en el mercado del trabajo y en el debate laboral. Y ciertas falsedades. Aquí no se puede hablar de negociación ramal y, escúcheme, en menos de un mes vamos a iniciar en la negociación del reajuste del sector público. ¿Qué es si no es una negociación ramal, por favor? ¿Ah? Se dice que con este proyecto de las 40 horas, no son 40, sino que son 37 y algo porque se incorpora la hora de colación. Bueno, si uno lee el proyecto, no es así, eso no es verdad. No es así. Para cualquier lectura de buena fe del proyecto y de la norma legal, uno sabe que eso no es así y se insiste con esta idea de demonizar el proyecto. Por eso no es casual que usted me diga el proyecto del Partido Comunista, porque se armó una campaña en ese sentido. Entonces, lo que digo yo, ¿por qué dejemos de lado esas cosas? ¿Y por qué? Si el presidente habló de 42, si su proyecto intenta hacer 41, si el proyecto ¿por qué no
no conversamos tranquilo respecto de esta, si es genuina la voluntad política. Pues si estamos... Hay algunas voces durante todo este debate, Osvaldo Andrade, que de hecho han hablado de una eventualidad que se ve muy lejana cuando tenemos al Ejecutivo hablando de un proyecto constitucional y a la oposición hablando de una soberbia por parte del gobierno para no aceptar que hay que cambiar el tema de la calidad por lo que es el horario, de fusionar los proyectos. En algún minuto se habló evidentemente más como una alternativa, se alejó bastante justamente con las declaraciones que se han dado de un lado para otro. Créame que yo creo que esa es una alternativa perfectamente posible si hay voluntad política. Yo entiendo que el gobierno le genera un problema porque ha insistido que este proyecto es inconstitucional, el de las 40 horas. Yo en su momento me pronuncié como presidente de la Cámara, así que no tengo problema en reiterar aquello. Pero claro, ese problema constitucional se resolvería simplemente con que el gobierno presentara una indicación o lo patrocinara. Claro. Entonces, como sucedió en el gobierno de Ricardo Lagos. Por ejemplo. Entonces, le reitero, si hay voluntad política y la centralidad en la reducción de la jornada, ¿por qué no hacemos todo un esfuerzo? Porque si finalmente lo que nos interesa es el bienestar de los trabajadores, si es esa, y no es un gallito político de poca monta. Es que tiene mucho gallito político. Bueno, pero yo creo que si esta mesa sirviera de algo, creo que tal vez podría ayudar en eso, en poner las cosas. Y además, hacernos cargo de cuestiones que hoy día existen. Lo dije hoy día también en la reunión. Hoy día hay un pacto de estabilidad vigente. Está en la ley. Permite que la jornada sea en 4 días. Permite el trabajo a distancia. No se aplica. No se aplica muy poco, hay desconocimiento. Hay solo 2 casos. ¿Sabe por qué? Porque exige que la conversación sea con el sindicato. En Chile, jornadas especiales hay montones. Y hay montones construidas en la práctica. En la minería, las jornadas especiales son innumerables. Sí. ¿Cómo se tramitan? Acuerdo del sindicato con la empresa. Entonces, en ese punto, usted, perdón, Osvaldo, ¿le parece correcto entonces con esa dinámica y con esa experiencia que usted dice con los pactos de adaptabilidad que el proyecto del Ejecutivo contemple que la negociación sea entre trabajador y empleador, no con los sindicatos? Es que yo creo que esa es la negación del derecho al trabajo. Mire, el derecho al trabajo tiene una impronta, tiene un origen y es proteger a lo que se entiende que es la parte débil de la relación laboral. Doctrinariamente así, y así se ha entendido siempre. Si algunos me dicen que eso ha cambiado, yo estoy dispuesto a discutirlo, pero cuando quieran discutirlo, yo le pido simplemente que usted aquí en la televisión ponga el video de la Piccola Italia y después me dice que hay una relación simétrica, ¿eh? Porque las cosas hay que verlas en la práctica. Como esa relación no es simétrica, también la doctrina ha implicado que sea la relación con sindicatos. Entonces, cuando no hay mucha sindicalización o esta es débil, ¿qué reemplaza aquello? La norma legal. Y por eso estamos llenos de normas legales. Y cuando la norma legal es insuficiente, ¿qué reemplaza aquello? En Chile hoy día, los tribunales de justicia, que se han puesto muy pro trabajador, como debe ser además. Entonces, si queremos evitar la judicialización, si queremos evitar la profusión de normas legales, oiga, hasta el 73 en Chile, cada rubro tenía una ley. Bueno, si queremos evitar la profusión de normas, yo se lo dije también en la reunión de hoy día, así que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Por qué no le damos más poder al sindicato y le damos más poder al empleador y que ellos se pongan de acuerdo? ¿Considerando que la tasa de sindicalización es baja en Chile? Y bueno, entonces hagamos un esfuerzo para que mejore. Yo fui abogado siendo un cabro del sindicato de la papelera. El sindicato de la papelera se armó por voluntad del empleador y fue un sindicato que negoció colectivamente, era un sindicato único. Tiene un tremendo edificio en Puente Alto, tuvo un balneario en Costa Azul, tuvo una vez 38 días de huelga, o sea, las peleas eran duras, pero se entendió siempre con su empleador. Entonces, si eso es la experiencia, estoy hablando de Chile, sí, mire. No hay que mirar tan lejos, no, dice usted. Si los trabajadores son harto más sensatos. Se hizo una encuesta respecto a este tema de 40 horas, 44, 40 y 37. ¿Saben? Los trabajadores mayoritariamente de 140 no se fueron a la 36, a pesar de que todo el mundo dice, claro, si le ofrecen. No fue así, porque los trabajadores entienden. Cuando yo era ministro en Bellavista Tomé, en Concepción, los trabajadores se bajaron el sueldo, 10%, para ayudar a la empresa. O sea, el mundo del trabajo es mucho más sensato. Entonces, lo que yo invito, y es mi intención, además en esto, es que terminemos con la demonización
de los trabajadores y sus organizaciones. Si esa es la peor manera de enfrentar estas cosas, si no nos vamos a seguir llenando de leyes y para cualquier cosa vamos a tener que dictar una ley. En ese contexto, ¿qué pasa cuando desde los gremios empresariales se dice, ok, hay que hablar de la calidad del trabajo, hay que hablar de cuánto trabajamos, del grado de productividad, pero cuando la economía mundial está con esta guerra comercial, cuando Chile está con un crecimiento bajo, cuando la productividad en Chile es baja, hablar de reducir horas no es un buen plan, no es una buena idea? Mire, yo en mis largos años en este tema he escuchado siempre dos cosas de parte del mundo empresarial. Uno, que si las cosas están bien, no hagamos cambio porque si están bien las podemos echar a perder. Y si las cosas están mal, no hagamos cambio porque las podemos empeorar. Entonces, ¿cuándo se hacen estas cosas? Si no se pueden hacer ni cuando están bien ni cuando están mal. Entonces, ¿cuándo? O sea, siempre los trabajadores tienen que seguir esperando. Entonces, yo invito a los empleadores a que también hagan un esfuerzo. ¿Usted ha visto alguna vez un gremio de empleadores que denuncia a un empleador por malas prácticas o por abusos laborales? ¿La ha visto alguna vez? Y no me diga que no hay. ¿Usted ha visto que las... Cuando se conocen, sí. Bueno, pues se conoce por los medios de prensa, no por denuncia de los gremios. Sí. Yo no he visto ninguna de estas organizaciones, de estas ramas. Fíjese que los empleadores en Chile están organizados en ramas y en Chile no pueden en negociación ramal y están organizados como ramas, o la SNA no es una rama, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que invito es que hagamos un esfuerzo de buena fe. Si esta mesa sirve para eso, yo no creo que se resuelvan todos los problemas, por favor, no soy menos en 8 semanas, pero por lo menos lo que a mí concierne, mi intención es, como lo hice hoy día, plantear un punto de vista que no necesariamente es claramente un punto de vista distinto al gobierno, pero tratar de convencer de que es posible lograr las 40 horas con un proyecto interesante. Yo creo que es una cuestión perfectamente posible. Y si la voluntad del gobierno, y le reitero, a mí me sorprendió gratamente el presidente, gratamente, porque él empezó la reunión y dijo, miren, nosotros queremos pedirles que nos ayuden para la reducción de la jornada laboral. Eso nos pidió el presidente. Parte con esa primicia. Y después lo dijo ante los medios. Entonces, aquí, para no poner ningún apellido, pero los que preconizaban desde hace un tiempo la reducción de la jornada, se anotaron un poroto. Bueno, valoren ese poroto, no lo echen a perder. Y será tarea de la mesa y, por cierto, posteriormente del Parlamento, porque allá se resuelven estas cosas, proponer mecanismos para que esta voluntad política se viabilice. ¿Qué opina usted de ese punto que mencionaba Osvaldo? Tendrá que verse en el Congreso. Recuerdo yo cuando el presidente Piñera, llegando a este segundo gobierno, realizó estas mesas de acuerdos nacionales, donde también participaron miembros de la oposición. No tantos, diría uno, pero sí participaron. En su minuto fueron criticados también por sus partidos. Y en ese sentido decían, aquí hay que discutir en el Congreso. ¿Por qué se tiene que discutir en una mesa? ¿Por qué se tiene que discutir en el Palacio de la Moneda? La crítica que se le hizo del socialismo, me recuerdo en la ocasión, yo no soy dirigente del partido hoy día, pero soy militante activo, fue de que se podía participar en las mesas, pero que lo que importaba es que cuando se le pedía a un partido, a militantes de un partido, fuese una cosa institucional, que los partidos vieran quién los representara. Y yo me parece que fue una buena premisa. Que seleccionara el gobierno en este sentido. Exactamente, porque claro, ahí finalmente... Y yo creo que era una crítica razonable. Y creo que se ha ido enmendando. En este caso yo, como le conté, me permití avisarle al presidente del partido y avisarle a un vicepresidente del partido de mi participación en esto. Y creo que es lo que uno debe hacer. Pero eso no significa que uno sea una representación. Yo le reitero, a mí me invitaron como ex ministro y mi opinión solo me compromete a mí, no pretendo comprometer a nadie más, pero mi opinión es la que he tenido siempre, no por eso me invitaron. Claro. Si llegara con una opinión distinta se podrían cachúos, ¿no? Sería muy extraño. Como dice la frase, ¿por qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. En ese punto quiero ir a una clave que también va a ser, me imagino yo, importante en esta discusión de la mesa técnica y lo ha puesto también en la mesa del gobierno y no solamente el gobierno, sino también el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en su minuto también Luis Felipe Césped, exministro de Economía y otros economistas ligados a la centroizquierda, no solamente desde el lado del Ejecutivo. Han dicho la importancia de la gradualidad si efectivamente se lleva a cabo esta reducción horaria. En eso hay pleno acuerdo de todo el mundo. ¿Usted opina que es correcto el Mire, tema de la gradualidad? los gobiernos de la transición
en sus propuestas de modificaciones de políticas públicas siempre tuvieron la gradualidad como un factor esencial para el éxito y viabilidad. En la reforma de Bachelet de pensiones fue con gradualidad. La instalación de los tribunales laborales fueron con gradualidad. La instalación del procedimiento laboral pero fue una con gradualidad, perdón, a 40 horas, o 41 horas en este caso, en 8 años. Pero puede ser excesivo. Pero eso a ver, conceptualmente la gradualidad es algo razonable, ayuda a que las propuestas de esta empresa se puedan graduar. Mire, el seguro de sobrevivencia e invalidez y la reforma previsional de Bachelet se hizo con gradualidad. Así que, bueno, el proyecto anterior respecto de rebaja de jornada del presidente Lago también se hizo con tiempo. Sí. Porque eso permite que también, y particularmente para el mundo PYME, le permite acomodarse de mejor manera. Así que yo creo que conceptualmente eso no es ningún problema. La discusión que hay que hacer es cuánto es una gradualidad razonable, ¿no es cierto? Porque tampoco se trata que en el tiempo esto termine completamente, carezca de sentido. ¿Y cómo se puede manejar eso con el costo del trabajo? Se ha hablado también desde los gremios, desde la empresa, también de las pymes, que el costo del trabajo con las reformas que se están planteando con los proyectos va a aumentar. Si le sumamos la reducción horaria, si le sumamos la reforma previsional, que ya estaría contemplando un 4% de cotización adicional. Estamos hablando cerca de un 14% de un costo adicional para las empresas. Pero ¿por qué cuando se habla de estas cosas siempre se habla desde la lógica de cómo impacta en salario? ¿Y por qué nadie habla de que conversemos también cómo impacta en la utilidad o en la tasa de ganancia? ¿Por qué siempre la mirada es para un puro lado? O sea, ¿hay un tema de conveniencia ahí? O sea, yo creo que hay una cierta frivolidad. Yo estoy de acuerdo que hay que ver cómo afecta esto a los salarios de los trabajadores, pero también yo creo que hay que hacer un esfuerzo respecto a empresas que tienen tasas de ganancia muy interesantes y que quedan ahí. Por eso la concentración en Chile es tan violenta, la concentración de la riqueza. Y yo creo que tiene que ver con estas cosas, con que hay tasas de ganancia que son... Mire, entonces, no quiero ser odioso en esto, ¿no? Pero claramente ahí tenemos un problema y esto afecta mucho la relación laboral. Porque los trabajadores quieren cuidar su fuente laboral, pero quieren cuidar porque también para ellos tiene que haber un incentivo de que trabajar más, ponerle el hombro, hacer bien las cosas, tiene una retribución. Entonces, cuando hablamos de esto, no solo hablemos de cómo impacta en salario, porque a lo mejor el impacto en salario pudiera ser menor si hubiese una mejor distribución de la tasa de ganancia. Por eso yo hablo de la gratificación. O sea, ahí hay una buena fórmula. O sea... ¿Pero cómo le plantea usted, Osvaldo? Ir en la parada. Esa gratificación, porque yo hablaba, por ejemplo, de la gratificación que se hace por cumplimiento de metas. ¿Hay otro tipo de opción para una... O sea, lo que tenemos hoy día, que hay las dos opciones que plantea la ley, pero que en la práctica lo que significado es que se opera con una opción, se mensualiza y se formaliza. Y ya no tiene que ver con resultados, sino que tiene que ver con la mensualidad. Entonces, finalmente da lo mismo cuál es la tasa de utilidad, porque al estar ya formalizada y mensualizada, se está pagando. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos al revés? ¿Y por qué la matriz es un porcentaje de la utilidad? Si cuando a la empresa le vaya mal, el trabajador entiende que también no puede pretender, pero cuando le vaya bien, que siente el fruto de aquello. Bueno, esa es una gratificación real. Lo que tenemos hoy día es un remedo, es una argucia, porque hoy día es un fijo, 4.75, ¿cierto? Eso y usted ve las liquidaciones y ve gratificación pactada. Y el resultado da lo mismo. Entonces, cuando yo digo esto, digo, está bien, veamos cómo impacta en salario, pero a lo mejor el impacto en salario es bastante más razonable si incorporamos más mecanismos de remuneraciones vinculadas con resultados. Ahora, lo pongo en la eventualidad... No estoy diciendo nada muy original. No, para nada. Está establecido, de hecho funciona así. Por último, me queda un segundito, desde también la experiencia política que usted tiene. Si esta discusión de las 40, 41, de la reducción laboral, dependiendo de qué proyecto, se extiende ya hasta el próximo año, considerando que vienen comicios, elecciones, ¿se podrá llegar a un punto? O sea, yo creo que el gobierno tiene un tremendo desafío, tiene un trimestre en que tiene que enfrentar el tema del presupuesto, el tema del reajuste del sector público, que son proyectos complejos,
Y a eso, aquellos que están vinculados con su propuesta programática, tributario, pensiones, que además le han dado el carácter de prioridad, este tema laboral, bueno, ya hay varias cosas más, Sename, bueno, qué sé yo. Yo creo que se va a requerir de un talento particularmente relevante de parte del gobierno para avanzar en esto y obtener un cierto resultado, porque como usted bien señala, cuando la situación ya se genera el túnel electoral, esas cosas o se tramitan mal o quedan en trampa de congela. Exactamente. Pero el desafío es del gobierno y en eso, hasta ahora, vamos a ver, no quiero ser catastrófico, no se ha visto mucho manejo. Bien, Osvaldo Andrade, nuevamente, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.